Bien, un placer saludarlo, Carlos. Lo primero, si usted puede explicar entonces cómo va a quedar conformada la nueva fórmula para la movilidad jubilatoria. Bueno, la fórmula es muy similar a la que rigió entre el año 2015 y diciembre del 2017. La fórmula, digo, a grandes rasgos, se compone en un 50% en base a salario, el índice es el RIPTE, que es remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, es un dato que surge a través de la información que reciba la ANSES a través de la AFIP, de los aportes y contribuciones. Por lo tanto, depende del salario el 50% y el otro 50% depende de la recaudación tributaria que ingresa al ANSES. Recordemos que el ANSES se alimenta mitad de salarios, de aportes y contribuciones, y la otra mitad aproximadamente de recursos tributarios, como puede ser el IVA, impuesto a los créditos y débitos, impuesto a los cigarrillos. Así que, digo, en resumidas cuentas, depende el 50% del consumo, del aumento del aumento de la economía, y el otro 50% del aumento de los salarios. Insisto, muy similar a la que rigió entre el año 2008 y el 2017, donde se dio un aumento por encima de la inflación alrededor de un 26%. Carlos, si se diera el aumento de los salarios por encima de la recaudación, ¿de qué manera se establece en ese caso el punto? Bueno, vuelvo a lo mismo, Tano. Es un 50%, digamos, a ver, voy a dar un ejemplo. Si aumenta un 30% los salarios y un 20% la recaudación, sería un 25%, porque es la mezcla de esos dos índices. Hay muchas quejas, las habrá leído usted, y esto habitualmente pasa en la política argentina, hay muchas quejas de la oposición que indican que la fórmula anterior, la que había dejado el gobierno de Mauricio Macri, beneficiaba de mejor manera a los jubilados. ¿Qué responde? Bueno, Tano, creo que los datos son elocuentes. Yo decía que entre el 2008 y el 2017 hubo un aumento de un 26% por encima de la inflación, las jubilaciones y las pensiones. Y agrego, perdón, a un paréntesis, y el resto de los beneficios de la seguridad social. Tengamos en cuenta que también las asignaciones familiares y asignaciones universales también están atadas a esa ley de movilidad. Después tuvimos una ley que establecía el 70% en base al IPC, que es la inflación, el índice de precio al consumidor, y el 30% del RIPTE, que es el índice de salario. Bueno, esta fórmula generó en los 2 años que estuvo vigente una pérdida de un 20%, un 19,5% del poder adquisitivo. ¿Qué sucedía? Primero, que al no tener en cuenta los recursos tributarios de afectación específica del ANSES, los jubilados nunca eran partícipes cuando había un crecimiento de la economía argentina. Entonces siempre digo, si nosotros tenemos en cuenta la inflación, las jubilaciones nunca van a crecer, siempre el poder adquisitivo de nuestros jubilados y jubiladas va a ser el mismo. Nosotros aspiramos que haya un crecimiento como hubo hasta el año 2017. Y por otro lado, con un proceso de inflación tendiente al crecimiento como existía, siempre los jubilados iban de atrás siguiendo a la inflación. El primer año, por darte un ejemplo, Tano, con esa ley, en el 2018, tuvimos una inflación de un 47% y el aumento de los jubilados fue alrededor de un 28%. Solo en un año perdieron casi un 20% de poder adquisitivo. Así que volvemos a la fórmula que le dio crecimiento y le dio mayor poder adquisitivo a los jubilados y las jubiladas. Después de un proceso también, Tano, no hay que correrlo a un costado, un proceso de que vienen ya desde hace meses con especialistas discutiendo en la bicameral en el Congreso de la Nación esta fórmula. Sí, es verdad, se viene discutiendo hace un tiempo. En este caso, en el dictamen mixto, hay voces a favor y voces en contra, obviamente, lo que marcábamos recién. Lo que quiero consultarles es esto: si uno pusiera la fórmula, la última, la traemos ahora a la actualidad, la última fórmula que teníamos, si esta actual, dicen desde la oposición, la anterior les daría mayor rédito a los jubilados, pero también dicen desde el oficialismo que era inviable por cuestiones, bueno, justamente tienen que ver con la inflación, que se proyectó una inflación y que la inflación, ya sabemos todos, terminó siendo extremadamente alta. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, Tano, mirá, digo, las proyecciones y hacer el análisis a futuro, yo creo que hay que analizar los resultados. Nosotros sí o sí, lo que sí tenemos claro es que los resultados de la fórmula, que era 70% inflación y 30% RIPTE, dio una pérdida de poder adquisitivo de un 20% solo en 2 años. A esto le podemos sumar la quita de salario indirecto, ¿no? Los medicamentos gratuitos que fueron eliminados en el último gobierno y fueron incorporados nuevamente. Ahí alrededor de 3.000 pesos que tienen de más en su bolsillo los jubilados que no lo gastan en medicamentos. Bueno, pero por fuera de eso, las proyecciones presupuestarias del 2021 establecen que con la fórmula
que estaba vigente hasta principio de año, el aumento sería un 30,9%, y con la fórmula que hemos propuesto nosotros, el aumento va a ser de un 32,2%. Digo, esos son en base al presupuesto 2021 y a las proyecciones que hay. Digo, después de hacer los análisis, hacer la futurología, yo digo que nosotros tenemos dos fórmulas, una que estuvo vigente y que dio un aumento de un 26%, y una que es la que se derogó, que dio una pérdida del 20%. Nosotros, digo, y al analizar que esto es parte también de toda la discusión teórica y técnica que se dio en el Congreso de la Nación, tenemos que tener en cuenta que para definir una fórmula de movilidad hay dos cuestiones. Primero, que tenemos que ver que los jubilados y las jubiladas sean partícipes del crecimiento del país y que tengan un aumento por encima de la inflación, siempre para que vayan estando cada día un poco mejor. Y por otro lado, la sustentabilidad de nuestro sistema provisional. Es imposible pensar que un sistema de seguridad social, primero digo, Tano, tenemos que romper con el mito de que muchos jubilados creen que están cobrando lo que aportaron en su momento. Eso es un sistema de capitalización individual. Afortunadamente en Argentina en el año 2008 dejó de existir, no afortunadamente, no fue suerte, fue una decisión política, pero digo, es el mismo sistema, el de las AFJP, que es el que están sufriendo hoy en día los chilenos y las chilenas con las AFP. Nuestro sistema de seguridad social se alimenta diariamente de aportes y contribuciones de los trabajadores y de recursos tributarios. Entonces, los aumentos y la fórmula de movilidad, si está atado a otros índices, va a generar o que nuestros jubilados pierdan o que el sistema de seguridad social en algún momento quiebre. No se pueden dar aumentos que no estén atados a la recaudación de nuestro sistema de seguridad social. Como decía Tano recién, no solo que perdieron un 20% de poder adquisitivo en los últimos 2 años, nuestros jubilados y jubiladas, sino que nuestro sistema de seguridad social tuvo un déficit de 150.000 millones de pesos en el último año. Entonces nosotros tenemos que darle previsibilidad y estabilidad a nuestro sistema de seguridad social y después, por otro lado, garantizarle a nuestros jubilados y jubiladas que tengan un aumento superior a la inflación. Carlos, y para todos los jubilados y jubiladas que nos están mirando a esta hora, ¿cuándo empieza a regir? ¿Cuáles son los pasos a seguir justamente ahora para que esto ya quede establecido como nueva norma? Bueno, se tiene que aprobar en el Congreso, lo tiene dictamen favorable, tengamos en cuenta que el aumento que queda, el de diciembre, va a ser también por decreto, y vamos a tener un aumento en el mes de marzo, ya va a regir a partir de la nueva ley, tomando los datos estadísticos desde julio hasta diciembre del año 2020, ¿no? Los aumentos son en marzo en base al segundo semestre del año anterior y en septiembre en base al primer semestre del año corriente. Carlos, una última consulta, y no tiene que ver con la fórmula jubilatoria, sino consultarle sobre las novedades del IFE, que ha sido importantísimo para muchas familias en todo este tiempo, pero parece que ha descartado un cuarto depósito. Sí, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que el IFE 4, con las mismas características que fue en las primeras etapas, no va a estar vigente ahora a fin de año. Lo que se está estudiando, yo Tano, siempre lo que hago es lo comparo con el ATP al IFE, ¿no? Son dos medidas paliativas en tiempos de pandemia. El ATP en la provincia de Mendoza, particularmente en su primera etapa, por ejemplo, llegó a 8.000 empresas, alrededor de 8.000 empresas. En su cuarta etapa llegó a alrededor de 4.000 empresas. ¿Por qué? En principio teníamos una cuarentena estricta, hablemos de meses de marzo y abril, y poco a poco hay nuevos rubros que se están incorporando a la actividad económica. Con el IFE sucede algo similar, ¿no? Incluía a trabajadores informales, pero también a trabajadores y trabajadoras de servicios domésticos, monotributistas categorías A y B. Yo digo que muchos de esos monotributistas, lo sé porque nos llegaban los reclamos, eran abogados, contadores, por ejemplo. Ellos ya, más allá de la crisis que estamos atravesando, han comenzado a trabajar nuevamente. Entonces, bueno, la asignación de recursos del Estado, por supuesto que tiene que tener una discrecionalidad y tiene que ir apuntada a algunos sectores. Así que se está estudiando un nuevo programa que sea más acotado, con un universo más reducido de beneficiarios y beneficiarios. Perfecto. Carlos, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Tanito.